Mi nombre es Robert James Callahan, y tengo 102 años. Nunca he contado esta historia, no toda, no así. Mi esposa sabía algo, falleció en 2014. Mi hijo conoce fragmentos. Mis nietos saben que estuve en Vietnam. Eso es todo lo que saben, que el abuelo estuvo en Vietnam. No saben qué me pasó allí, no saben qué me hicieron. Y durante más de 50 años pensé que me lo llevaría a la tumba. Pero tengo 102 años. La tumba está cerca. Y he decidido que estos chicos, los que no sobrevivieron, merecen que alguien cuente lo que pasó, porque ya no queda nadie más para contarlo. Yo era piloto, de la Marina. Volaba una 4 Skyhawk desde el USS Ticonderoga, y el 14 de marzo de 1966 me derribaron sobre Vietnam del Norte. Tenía 22 años. Pero permítanme comenzar antes, porque no nací piloto, no nací soldado. Nací en Beaumont, Texas. Mi padre trabajaba en los campos petroleros. Mi madre trabajaba en una tienda de ropa en Pearl Street. Éramos gente trabajadora. Iglesia los domingos. Bagre frito los viernes. Fútbol americano en otoño. Esa era mi vida. Eso era todo lo que conocía. Tenía 2 hermanos. Billy era el mayor. Danny era el menor. Billy era el inteligente. Fue a la universidad. Danny era el alocado. Siempre se metía en líos. Y yo era el callado. El del medio, del que nadie se preocupaba. Sacaba buenas notas, no causaba problemas, simplemente estaba ahí. Solo Robert, nada especial. Me alisté en la Marina en 1963, tenía 19 años. Y les diré por qué. No fue por patriotismo, no fue porque quisiera luchar contra el comunismo. Fue porque un reclutador de la Marina vino a nuestra escuela secundaria y nos mostró una película sobre aviones de combate. Y vi esos aviones, esos hermosos, rápidos y plateados aviones, y algo dentro de mí me dijo, eso es lo que quiero hacer, quiero volar. Mi papá me llevó en su camioneta a la oficina de reclutamiento. No habló mucho durante el trayecto, nunca hablaba mucho. Pero cuando me bajé, me agarró del brazo y me dijo, Bobby, ten cuidado ahí arriba. Y yo le dije, papá, estaré bien. Y me miró como si supiera algo que yo no, como si pudiera prever lo que iba a pasar. Quizás sí, a veces los padres son así. La escuela de vuelo estaba en Pensacola, Florida, y me encantó. Dios mío, me encantó. La primera vez que despegué un avión yo solo, un T-34 Mentor, un pequeño avión de entrenamiento de hélice, pensé, para esto nací. Esto es lo único en mi vida que ha tenido sentido. El cielo era mi lugar. No Beaumont, no los campos petrolíferos, el cielo. Me dieron mis alas en 1965, y 3 meses después estaba en un portaaviones en el Golfo de Tonquín, volando misiones de combate sobre Vietnam del Norte. Y la guerra desde el aire, al principio no parecía real. Estás a 15,000 pies de altura, lanzas tus bombas, asciendes, vuelas de regreso al barco, cenas en el comedor de oficiales y duermes en una cama de verdad. No parecía una guerra, parecía un trabajo peligroso, pero un trabajo al fin y al cabo. Hasta el 14 de marzo. Estaba en una misión de ataque, bombardeando un depósito de suministros cerca de Thanh Hoa. Nos habían informado de que el fuego antiaéreo sería intenso y no mentían. En el momento en que cruzamos la zona objetivo, el cielo se iluminó. Fuego antiaéreo por todas partes. Columnas negras de humo nos rodeaban como si el cielo mismo estuviera explotando. Y ya había pasado por eso antes, docenas de veces. Simplemente vuelas a través de él. Confías en el avión. Confías en tu entrenamiento. Lanzas tus municiones y sales. Pero ese día fue diferente.
Lo sentí antes de oírlo, un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la parte inferior del avión con un mazo. Y entonces los controles se aflojaron. La palanca se quedó inmóvil en mi mano, y las luces de advertencia, todas las luces de advertencia de la cabina, se encendieron a la vez, rojas, todas rojas. Y el avión empezó a inclinarse hacia la izquierda. El morro cayó y lo supe. Supe en ese instante que me iba a estrellar. Me eyecté a unos 3000 pies de altura. Y eyectarse de un avión a reacción, la gente no entiende lo que eso significa. No es nada suave. Es como si una bomba explotara debajo de ti. El asiento sale disparado del avión y el viento te golpea a 400 millas por hora y tu cuerpo, mi columna vertebral, se comprime. Más tarde descubrí que me había fracturado 2 vértebras al eyectarme, pero en ese momento no lo sentí. Estaba demasiado asustado para sentir nada. El paracaídas se abrió, miré hacia abajo y lo único que vi fue verde, selva. Una selva espesa, oscura e interminable. Y en algún lugar allá abajo había gente que quería matarme. Y yo descendía flotando hacia ellos como un regalo del cielo. Choqué contra los árboles. La copa se enredó en las ramas y quedé colgando, a unos 9 metros del suelo, balanceándome en mi arnés. Y reinaba el silencio. Solo se oían insectos, pájaros, los sonidos de la selva. Y pensé, quizás nadie me vio caer. Quizás pueda llegar al suelo y encontrar un lugar donde esconderme y que me envíen un helicóptero de rescate. Quizás. Me encontraron en menos de una hora. Los oí antes de verlos. Voces, vietnamitas, salían de entre la maleza. Y entonces aparecieron debajo de mí, mirando hacia arriba, señalando, gritando. Milicianos, aldeanos con fusiles. Algunos ni siquiera llevaban zapatos. Y estaban furiosos. Se les notaba en la cara. Yo había estado lanzando bombas sobre su país, sobre sus familias. Y ahora aquí estaba yo, colgado de un árbol como una piñata. Me derribaron, y en cuanto caí al suelo empezaron a golpearme. Puñetazos, culatas de rifle, patadas. Me acurruqué en el suelo, me cubrí la cabeza y siguieron golpeándome. Pensé que me iban a matar allí mismo. Una parte de mí deseaba que lo hicieran, porque en el fondo ya sabía lo que me esperaba si no lo hacían. Me ataron los brazos a la espalda con una cuerda, muy fuerte, tan fuerte que se me entumecieron las manos en cuestión de minutos, y me hicieron marchar por la selva, durante horas. Mi traje de vuelo estaba roto, mis botas habían desaparecido, se las habían llevado. Caminaba descalzo por la selva con las vértebras fracturadas, la sangre me corría por la cara y los brazos atados tan fuerte a la espalda que no sentía los dedos. Llegamos a un pueblo y me hicieron desfilar por él. Mujeres, niños, ancianos, todos salieron a ver al piloto estadounidense. Algunos me arrojaron cosas, piedras, tierra. Una mujer me escupió en la cara y no la culpé. No la culpo ahora. Había estado bombardeando su país. ¿Qué podía esperar? Me metieron en un hoyo, un pozo en el suelo de quizás 1,20 m de profundidad, con una rejilla de bambú encima. Y me quedé allí 3 días, sin comida, un poco de agua, simplemente sentado en la tierra, en la oscuridad, escuchando la selva, preguntándome si alguien sabía que estaba vivo. Después de 3 días llegaron soldados del ejército de Vietnam del Norte y me llevaron. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Me llevaron en camión a Hanoi, a una prisión. Los demás presos tenían nombres para estos lugares. No los usaré. Simplemente les diré cómo era. Era un edificio de hormigón con celdas de hormigón, cada una de unos 2 metros de largo y quizás 1 metro de ancho. Sin ventanas, sin luz. Una losa de hormigón para dormir. Un cubo como retrete. Y una puerta que se cerraba con llave desde afuera. Me metieron en esa celda y me dejaron allí 2 semanas.
sin interrogatorio, sin preguntas. Solo silencio, oscuridad y los gritos de otros hombres en alguna otra parte del edificio. Esa era la estrategia. Dejarte allí sentado, escuchando cómo torturaban a otros hombres y esperar tu turno. Y la espera. La espera era una tortura en sí misma. Cuando finalmente vinieron a buscarme, era de noche. 2 guardias y un oficial. El oficial hablaba inglés, buen inglés. Se sentó frente a mí en una mesa, sonrió y dijo: «Nos hablarás de tu escuadrón, tus misiones, tu nave». Le di mi nombre, mi rango, mi número de serie y mi fecha de nacimiento. Eso es todo lo que exige el código de conducta: nombre, rango, número de serie y fecha de nacimiento. Volvió a sonreír y asintió con la cabeza a los guardias. No voy a describir todo lo que me hicieron, no lo haré. Algunas cosas no puedo decirlas en voz alta ni siquiera ahora. Pero les contaré sobre las cuerdas, porque las cuerdas eran lo que más usaban. Te jalaban los brazos hacia atrás y te ataban los codos. Tus codos. Intenta juntar tus codos detrás de tu espalda ahora mismo. No puedes. El cuerpo humano no está hecho para eso. Pero te los apretaban con la cuerda y luego te jalaban los brazos hacia arriba, hacia tu cabeza. Y el dolor es inimaginable. Se te dislocan los hombros, se te desgarran los músculos. Puedes oír cómo se rompe tu propio cuerpo. Y gritas, gritas y gritas, y no paran. No paran hasta que te desmayas. Y luego te tiran agua y vuelven a empezar. Me lo hicieron 11 veces. 11 veces durante los primeros 3 meses. Y cada vez me hacían las mismas preguntas. Y cada vez les daba mi nombre, rango, número de serie y fecha de nacimiento. Y no les cuento esto porque sea valiente. No soy valiente. Aguanté porque los otros hombres, los hombres de las celdas a mi alrededor, también aguantaban. Y podía oírlos a través de las paredes. Golpes. Teníamos un código de golpes. Golpeabas la pared y el hombre de la celda de al lado respondía con otro golpe. Y solo saber que estaba allí, solo saber que no estaba solo, era suficiente para aguantar un día más. El golpeteo me salvó la vida. Lo creo con toda mi alma. Porque hubo días, muchos días, en que quise morir. Cuando el dolor era tan intenso, la soledad tan profunda y la oscuridad tan absoluta que pensaba: déjenme ir, que esto termine ya. Pero entonces oía un golpeteo en la pared y yo respondía, y pensaba: si él aguanta un día más, yo también puedo. Estuve en aislamiento durante 2 años, 2 años. 730 días solo en una celda de hormigón, sin luz ni sonido, salvo los golpes y los gritos. Y ahí dentro uno pierde la noción del tiempo, pierde la noción de sí mismo. Hubo días en que no recordaba el rostro de mi madre. Hubo días en que no recordaba mi propio nombre. Empiezas a hablar contigo mismo. Empiezas a tener conversaciones con gente que no está ahí. Tu padre, tu novia, tu hermano. Les hablas como si estuvieran sentados a tu lado. Y si eso es locura, entonces yo estaba loco. Todos los hombres en esa prisión estaban locos. Había que estar un poco loco para sobrevivir. Hacía cosas para mantener mi mente activa. Construí una casa. En mi cabeza diseñé cada habitación, cada ventana, cada mueble. Elegí los colores de la pintura, coloqué la alfombra, colgué los cuadros en las paredes y luego la derribaba y volvía a empezar. Otra casa, otra distribución. Debo haber construido 1000 casas en mi mente durante esos años. Y eso me mantuvo con vida, porque mientras construía esa casa no estaba en esa celda. Estaba en otro lugar, en un lugar donde no podían alcanzarme. Tras 2 años en aislamiento, me trasladaron con otros presos. Y aquel primer día, cuando abrieron la puerta y vi otro rostro estadounidense, no puedo describir lo que sentí. Fue como volver a nacer, como resucitar.
Se llamaba Teniente Comandante Paul Becker, piloto de la Armada como yo, derribado 6 meses después que yo. Nos miramos y nos quedamos en silencio durante un buen rato. Simplemente nos miramos, porque necesitábamos asegurarnos de que la otra persona era real. Paul me salvó. Lo diré claramente, me salvó la vida, porque para cuando nos juntaron, yo estaba hecho pedazos. Tenía los hombros lastimados por las cuerdas, tenía infecciones, estaba desnutrido y estaba perdiendo la cabeza. Los 2 años en aislamiento me habían roto algo por dentro, pero Paul me habló, me hizo responderle, me hizo hacer ejercicios, flexiones, abdominales, estiramientos, aunque nuestros cuerpos estaban destrozados. Me hizo recitar cosas de memoria, poemas, letras de canciones, la alineación titular de los Yankees de 1961, cualquier cosa para mantener el cerebro funcionando. Y lentamente, muy lentamente, volví. No del todo. Nunca se vuelve del todo, pero lo suficiente. Los años se confundieron, es cierto. Estuve allí de 1966 a 1973, 7 años, 2553 días. Y podría contarles historias de cada uno de esos días, pero todas sonarían igual. Dolor, hambre, aburrimiento, miedo, esperanza, más dolor. Ese era el ciclo. Así era cada día. La comida era arroz, 2 veces al día. Un tazón de arroz con quizás algunas verduras flotando. A veces un trozo de pan que parecía más moho que pan. A veces sopa de calabaza que sabía a agua sucia. Y eso era todo, durante 7 años. Mi cuerpo se consumió, mis músculos se disolvieron, mis huesos se volvieron quebradizos, perdí dientes, perdí la audición en mi oído izquierdo por un guardia que me golpeó en la cabeza con la culata de un rifle. Perdí 20 kilos que nunca recuperé del todo, pero el daño físico no fue lo peor. Lo peor fue lo que le hicieron a tu dignidad. Te obligaron a inclinarte. Cada vez que pasabas junto a un guardia, tenías que inclinarte. Y si no te inclinabas lo suficiente, te golpeaban. Te obligaron a escribir confesiones. Te obligaron a grabar declaraciones diciendo que Estados Unidos estaba equivocado, que la guerra era injusta, que eras un criminal. Y algunos hombres lo hicieron. Bajo tortura, algunos hombres se quebraron y dijeron lo que querían que dijeran. Y no juzgo a esos hombres, a ninguno de ellos, porque hasta que no te hayan arrancado los brazos de sus órbitas y alguien te diga que todo se detiene en el instante en que leas este papel ante un micrófono, hasta que no hayas vivido ese momento, no tienes derecho a juzgar. Yo también me quebré. Quiero decirlo. Quiero ser honesto al respecto. En 1969, después de una sesión particularmente dura, me tuvieron atado con cuerdas durante casi 12 horas, firmé una confesión. Escribí lo que me dijeron que escribiera, y cuando terminó, volví a mi celda, me tumbé en el cemento y lloré. No por el dolor, por la vergüenza, porque me había prometido a mí mismo que no me quebraría y lo hice. Y Paul golpeó la pared, y yo le devolví el golpeteo, y él golpeó. Todos nos quebramos, tú sigues aquí. Y eso fue suficiente. La Navidad era el día más difícil, todos los años, porque pensabas en casa, pensabas en el árbol, en las luces, en la comida de tu madre, y te preguntabas si aún te dejaban un calcetín, si había una silla vacía en la mesa, si se habían olvidado de ti. Y los vietnamitas sabían que la Navidad era difícil para nosotros y algunos años nos daban una comida un poco mejor, un trozo de pollo tal vez. Y te comías ese pollo y pensabas en tu familia comiendo pavo en Texas y en la distancia entre esas 2 comidas. Esa distancia era mayor que el Océano Pacífico. A veces recibíamos noticias, no muy a menudo, pero a veces llegaba un nuevo prisionero y nos contaba lo que estaba pasando en Estados Unidos.
y las noticias nunca eran buenas. Las protestas, la ira, la gente llamándonos asesinos de bebés, la gente quemando la bandera. Y eso, escuchar que el país por el que sufrías ni siquiera te quería allí, era una tortura insuperable. En 1973 nos dijeron que la guerra había terminado. Nos dijeron que volveríamos a casa. Y no lo creí. Pensé que era otra trampa, otra forma de doblegarnos, porque ya habían hecho cosas así antes. Nos daban esperanzas y luego nos las quitaban. Pero esta vez era real. Nos dieron ropa nueva, ropa limpia. Nos alinearon y nos sacaron de la prisión, nos subieron a autobuses y nos llevaron a un aeródromo. Y allí estaba el avión, un C-141 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un avión grande, gris y hermoso. Caminé hacia él esperando que alguien me detuviera, que me dijera, no, tú no, quédate. Pero nadie me detuvo. Subí por la rampa, entré en el avión, la puerta se cerró tras mí, los motores arrancaron y despegamos. Miré por la ventana y vi cómo Hanoi se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Y el avión estalló. Todos los hombres a bordo gritaban, lloraban y se abrazaban. Hombres adultos, hombres destrozados, hombres que habían sido torturados durante años. Gritaban como niños en la mañana de Navidad. Y yo me senté en mi asiento, me cubrí la cara con las manos y sollocé. 7 años. 7 años de mi vida en ese lugar. Y se acabó. Así, sin más. Se cerró una puerta, se encendió un motor y se acabó. Aterrizamos primero en Filipinas, en la base aérea de Clark, y cuando se abrió la puerta y salí a la rampa, había gente. Cientos de personas, enfermeras, soldados, civiles, y estaban vitoreando. Ondeaban banderas estadounidenses y vitoreaban, por nosotros, por los hombres maltrechos, demacrados y heridos que bajaban de ese avión. Y me detuve al final de la rampa y enderecé la espalda. Me dolió enderezarla, y saludé, porque eso es lo que se hace, se saluda, incluso cuando apenas puedes mantenerte en pie. Nos llevaron al hospital, nos examinaron, nos dieron de comer, y llamé a casa. Me dieron un teléfono y llamé a casa de mi mamá en Beaumont. Y mi mamá contestó, y dije, mamá, soy Bobby. Y la línea se quedó en silencio, un silencio absoluto. Durante mucho tiempo pensé que la llamada se había cortado, y entonces oí un sonido que nunca antes había oído. Mi mamá fuerte, dura, tejana, hizo un sonido que no era una palabra, ni un grito, ni un llanto. Eran las 3 cosas a la vez, y dijo, mi bebé, oh Dios, mi bebé. Y después de eso no pude hablar. Solo sostuve el teléfono y la escuché llorar. Volé a casa, a Texas. Mi familia estaba en el aeropuerto, mamá, papá, Billy, Danny, y una mujer a la que casi no reconocí, mi novia de la secundaria, Linda. Ella había esperado, 7 años, me había esperado. Más tarde descubrí que me había escrito una carta cada semana durante 7 años, 364 cartas. Nunca recibí ni una sola. Me casé con Linda 3 meses después de regresar a casa, y ella fue muy paciente conmigo, más paciente de lo que nadie debería ser, porque yo ya no era el mismo Bobby Callahan que se fue de Beaumont en 1963. Era otra cosa, algo dañado. No podía dormir con la luz apagada, no podía estar en una habitación con la puerta cerrada, no podía comer arroz. Todavía no puedo comer arroz. 60 años después, el olor a arroz me hace temblar las manos. Tuve pesadillas todas las noches durante los primeros 10 años.
Linda me abrazaba, me hablaba en la oscuridad, me decía, estás en casa, estás a salvo, estás en Beaumont. Una y otra vez hasta que me lo creí. Y algunas noches no me lo creía. Algunas noches estaba segura de que había vuelto a esa celda y que Linda era el sueño y la celda era real. Paul Becker, el hombre que me salvó la vida en esa prisión, y yo mantuvimos una estrecha relación. Éramos mejores amigos, hermanos. Él vivía en San Diego y yo lo visitaba todos los años. No hablábamos mucho de la prisión. No hacía falta. Nos sentábamos en su porche a tomar café y mirar el océano, y eso era suficiente. Él lo sabía. Yo lo sabía. No necesitábamos palabras para expresarlo. Paul murió en 2019, y cuando recibí esa llamada, me senté en mi cocina y sentí que algo me abandonaba. Una parte de mí que se había mantenido unida gracias a la certeza de que Paul seguía ahí fuera, simplemente se desvaneció, y me sentí más viejo que nunca en mi vida. La gente me agradece mi servicio, y lo aprecio, de verdad. Pero quiero ser sincero. Cuando alguien me dice, gracias por tu servicio, nunca sé qué responder. Porque, ¿qué se supone que debo decir? De nada. No fue un regalo. No fue algo que di voluntariamente. Me lo arrebataron. 7 años de mi vida arrebatados. Mi cuerpo destrozado. Mi mente dañada. Eso no es servicio. Eso es supervivencia. Pero les diré de qué estoy orgulloso. Estoy orgulloso de no haberme rendido. Estoy orgulloso de que en las noches más oscuras, en esa caja de concreto, cuando todo en mí quería rendirse, golpeé esa pared. Y alguien me respondió, y nos mantuvimos con vida el uno al otro. De eso estoy orgulloso. No de volar, no de las medallas, de golpear. Tengo 102 años. Ya no quedamos muchos. La mayoría de los hombres que estuvieron conmigo en esas prisiones ya no están. Y los que aún estamos aquí somos viejos. Estamos cansados. Llevamos casi 60 años cargando con esto. Y es una carga muy pesada. Dios mío, qué pesada. El año pasado, mi nieta me preguntó por qué nunca hablaba de Vietnam. La miré. Tiene 23 años, es preciosa, tiene toda la vida por delante. Y pensé en contárselo, sobre las cuerdas, sobre la celda, sobre el chico que oí gritar a través de la pared una noche y del que nunca más supe. Pero no pude. No pude meterle eso en la cabeza. Así que solo le dije, hay cosas de las que es difícil hablar, cariño. Y me abrazó, y con eso bastó. Pero hablo de esto ahora, porque alguien tiene que hacerlo, porque hubo hombres que entraron en esas prisiones y nunca salieron. Hombres cuyos nombres están en un muro en Washington que la mayoría de la gente pasa de largo sin detenerse. Y esos hombres, esos muchachos, merecen que alguien cuente lo que pasó, merecen que alguien los recuerde. Mi nombre es Robert James Callahan, tengo 102 años. Fui prisionero de guerra en Vietnam durante 7 años, y aquí sigo. Esa es la única victoria que tengo. Sigo aquí.